Y nuevamente bienvenidos a Ingeniería Cultural. Hoy vamos a realizar la siguiente armadura por el método de los nudos. Y no te olvides que en el final del video te estaré dejando un archivo para que me puedas seguir o en todo caso veas todos los pasos que hemos seguido. Bien, a continuación tenemos nuestra siguiente armadura y lo primero que debemos identificar son las fuerzas que tienen tanto en B, que es 500 libras, y en C, que tiene 1500 libras. El segundo paso será reconocer el tipo de apoyo. Entonces tendremos el apoyo fijo, que se simboliza con un triangulito, y el apoyo móvil, que tiene un triangulito y puede tener uno, dos o más círculos en la parte inferior, y esto se conoce como el apoyo móvil. Ahora recordemos que el apoyo fijo también tiene dos tipos de reacciones, en X y en Y, mientras que el apoyo móvil solamente tiene el apoyo en Y, que viene a ser la vertical. Muy bien, obtenido estos conceptos, también debemos identificar cuál es el sentido. Si es un sentido horario, vamos a tener el sentido negativo, pero si es un sentido antihorario, será un sentido positivo. Entonces tenemos nuestra siguiente armadura. Entonces vamos a identificar que en el apoyo A tenemos un apoyo fijo, entonces eso será el apoyo a su X y la reacción a su Y, mientras que en D vamos a ver un círculo que podemos representar, que es un apoyo móvil, en la cual tendrá solamente una reacción, pero en Y. Ahora bien, vamos ahora a calcular las reacciones en los apoyos, en la cual utilizaremos las sumatorias de momento respecto a A, y esto lo vamos a hacer respecto a, o lo podemos hacer respecto a D, pero para eliminar las reacciones, entonces vamos a hacerlo respecto de A, ya que recuerden que tenemos la reacción en X y la reacción en Y, y si sacamos la sumatoria del momento, vamos a obtener el apoyo de D sub Y, en la cual nosotros queremos. Entonces vamos a poner la sumatoria de momento respecto a A, va a ser menos la fuerza va hacia abajo, que serán 500 libras por la distancia. La distancia sería 10 pies. Entonces sería menos 500 por 10 respecto de A. Ahora sí, en C tenemos menos 1500 hacia la distancia en A, que sería 20 pies, más la distancia o la reacción que va de D sub I va en sentido positivo. Entonces sería D sub I por toda la distancia respecto a, que sería 30 pies. Y ahora sí, vamos a comprobar con nuestra calculadora. Bien, entonces vamos a poner menos 500 por 10 pies menos 1500 por 20, y esto será menos 3500. Pero recordemos que si pasamos al otro miembro va a ser positivo, entonces lo multiplico por menos 1 y voy a dividir el 30 pies, y esto será el resultado de 1166.67 libras, ya que recuerdan que al dividir los 30 pies van a ser eliminados. Entonces ya tenemos la reacción respecto de sub Y. Ahora lo único que faltaría es la reacción en A sub X y la reacción de A sub Y. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto de X, en la cual tenemos la reacción de A sub X, pero nos damos cuenta que la reacción A sub X va a ser 0 porque no tenemos ninguna fuerza de forma horizontal. Entonces eso quiere decir que la reacción en X va a ser igual a 0.
mientras que la sumatoria de fuerzas respecto de y también va a ser igual a 0. Entonces vamos a reemplazar datos. Acción en y más d sub y menos la fuerza de 500 libras menos 1500 libras. Entonces vamos a reemplazar d sub y porque ya tenemos resuelto d sub y. Entonces sería 1166.67 libras menos 500 menos 1500, eso da un total de menos 2000. Entonces vamos a calcular y tenemos 1166.67 menos los 2000. Esto me va a dar un total de menos 833.33, pero este número a pasar al siguiente miembro tendemos a positivo. Entonces lo multiplicamos por menos 1 y tendríamos 833.33 libras. Y esto sería la reacción en Y y la reacción de sub Y. Bien, ya tenemos las tres reacciones. Entonces ahora quedaría así nuestro gráfico, en la cual a sub x ya no lo considero porque recuerden que es 0. Entonces ya tenemos a sub y y tenemos d sub y. Bien, entonces vamos a recordar la teoría en la cual tenemos que el nudo puede salir a tensión o el nudo puede salir a compresión. Entonces vamos primero a realizar nuestro triangulito en la cual tenemos de A hacia B y hacia G, en la cual de B hacia G tenemos la altura de 10, la tenemos acá, y de A hacia B también tenemos 10 pies. Entonces podemos notar que es un triángulo de 45 grados, en la cual K va a ser 10 y raíz de 2 que va a ser la hipotenusa. Ahora, si nosotros queremos ser más rápido, podemos sacar décima, entonces K sería 1, entonces sería 1 sobre raíz de 2. Ahora, si yo quiero sacar el seno de 45, sería el cateto opuesto, que sería 10, entre la hipotenusa, que es 10 raíz de 2. Simplificando los 10, tenemos 1 sobre raíz de 2. De la misma manera tenemos el coseno de 45, en la cual tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en la cual simplificamos 10 con 10, tenemos 1 sobre raíz de 2. Ahora sí vamos a analizar nudo por nudo, en la cual tenemos el nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D, E y G, en la cual vamos a calcular a continuación. Bien, entonces tenemos el nudo A. Ustedes pueden empezar por el nudo que mejor se adecue. Recordemos que en A tenemos la reacción en X, que sería 0, la reacción en A sub Y, y no tenemos la reacción de A sub B ni la reacción de A sub G. Entonces vamos a empezar por el nudo A. Otros también pueden empezar por el nudo B, por el nudo E, pero para mí me hace más fácil empezar por el nudo A. Entonces vamos a tener lo siguiente. En el nudo A vamos a tener la flecha de A hacia B y de A hacia G y la reacción de A sub Y. Entonces ahora vamos a colocar la sumatoria de fuerzas respecto de X y la sumatoria de fuerzas respecto de Y, en la cual te voy a dar un tip de que la mayoría empieza siempre con la sumatoria de fuerzas en X, pero si tú te das cuenta vas a tener dos valores que no vas a poder sacarlo. Entonces, en cambio, en la sumatoria de fuerzas en Y va a ser mucho más rápido sacar una fuerza. Bien, recuerda que la fuerza de A sub G, ustedes tienen que pensar que aquí vamos a tener que descomponer, y también tenemos nuestro ángulo que sacamos en el triángulo notable. Bien, entonces vamos a poner la sumatoria de fuerzas respecto de Y va a ser igual a 833, que es A sub I, más la fuerza de A sub G, pero con el seno de 45. Y recuerda muy bien que el seno de 45 era 1 sobre raíz de 2. Entonces
833 va a ir hacia el otro lado y el seno de 45 va a dividir. Entonces con nuestra calculadora vamos a empezar a resolver. Tenemos menos 833.33, vamos a poner entre 1 sobre raíz de 2. Y tenemos 1178.5 y nosotros al poder redondear tenemos menos 1179 libras. Ahora sí vamos a ver si es a compresión o a tensión. Ustedes cortan de A hacia G, la flecha va a ir hacia la diagonal y para que compense va a ser una diagonal contraria y podemos observar que va a compresión. Bien, ahora sí, la sumatoria de fuerzas respecto de X va a ser igual a la fuerza de A sub B más la fuerza de A sub G, pero ahora con el coseno de 45. Entonces tenemos la fuerza de A sub B más la fuerza de A sub G, que era menos 1179 por el coseno de 45. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora para poder reemplazarlo. Menos 1179 por el coseno de 45. Pero recuerda que el coseno de 45 era 1 por sobre raíz de 2. Y tenemos lo siguiente. Tenemos menos 833.6. Entonces, al pasar al otro miembro, va a ser por menos 1. Y eso será positivo. Y ahora podemos observar que la fuerza de A sub B sale. Es por eso que lo vamos a considerar y es a tensión, en la cual tenemos lo siguiente: la fuerza de 500 libras, la fuerza de B hacia A, que era 833, pero ahora la flecha va a ir hacia la izquierda para poder complementar, ya que aquí la fuerza de A es 833 positivo y la flecha de aquí sería negativo, en la cual se podría eliminar. Bien, entonces tenemos la fuerza de B hacia G y la fuerza de B hacia C. Entonces hacemos lo siguiente: la sumatoria de fuerzas respecto de X será la fuerza de B hacia G menos la fuerza de B, ya que era 500 libras. Entonces tenemos fuerza de B hacia G menos 500 y al pasar sería positivo y sería a tensión. La fuerza en B en C menos, recuerda que la flecha está hacia la izquierda, sería menos 833 igual a 0. Y al pasar al otro miembro sería la fuerza de B a C va a ser igual a 833 libras. Y como es positivo, será a tensión. Y vamos a pensar cuál va a ser nuestro siguiente nudo. Y será el nudo D, ya que tenemos acá tenemos una incógnita y aquí tenemos dos incógnitas más. Entonces vamos a ir por D sub Y, que se ve un poco más fácil. Bien, entonces tenemos de D al nudo D, vamos a hacer la fuerza de D hacia E y la fuerza de D hacia C. Entonces tenemos lo siguiente: la fuerza de D hacia E va a ser descompuesta, ya que es un vector, y la fuerza de C, y tenemos la fuerza de sub I, que ya lo hemos calculado con el cálculo de reacciones en los apoyos. Entonces vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas respecto de Y, y eso va a ser igual: positivo de sub Y será 1166.67 menos F de E por el seno de 45. Bien, y entonces recuerda que el seno de 45
según nuestro triángulo, era 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a tener nuestra calculadora, vamos a colocar lo siguiente. Tenemos 1166.67 entre 1 sobre raíz de 2. Y eso va a ser 1649.9. Si nosotros lo redondeamos será 1650 libras. Y como está positivo, salió la reacción positiva, eso será a tensión. Ahora sí, la sumatoria de fuerzas respecto de X será lo mismo, menos la fuerza de C porque va hacia la izquierda, más la fuerza de DE, pero ahora por el coseno de 45. Entonces la fuerza DC va a ir al otro miembro y tenemos 1650 por el coseno de 45. Entonces ahora usaremos nuestra calculadora para poder calcular. Tenemos 1650 por, recordemos que era 1 entre la raíz de 2. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 1166.7, y nosotros lo podemos convertir a 1167 libras, pero como es positivo va a salir a tensión. Ahora vamos a ir al otro nudo, en la cual vamos a ver que se nos hace más fácil ir por el nudo E, ya que tenemos esta fuerza. Nos falta la fuerza de E hacia G, pero también tenemos o nos falta la fuerza de E hacia C. Entonces vamos a cómo colocar el nudo E, en la cual tenemos la fuerza de E hacia G, tenemos el nudo de D hacia E que nos salió 1649.9, que tenemos acá, fuerza de E, y entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto de X, ya que la sumatoria de fuerzas de X nos hace más rápido que en vez de Y. Entonces tenemos la fuerza de E hacia G, positivo, ya que va hacia la derecha, menos 1649.96 o 0.9 por el seno de 45. Entonces ahora con nuestra calculadora vamos a calcular la fuerza de E hacia G y tenemos lo siguiente. Tenemos 1649.9 por el seno de 45, pero el seno de 45 era 1 sobre la raíz de 2, y esto va a ser igual a 1166.65 libras, y nosotros lo podemos redondear como 1167 libras. Pero ahora esto va a ser a compresión. Recuerda que el nudo es de E hacia G, de E hacia G. Entonces si nosotros cortamos, la flecha va a ser a compresión. Bien, eso tenemos que tener mucho cuidado, saber identificar si va la flecha a tensión o a compresión. Bien, ahora haremos la sumatoria de fuerzas respecto de Y, y tenemos menos la fuerza de E a C más 1649.9 ahora por el coseno de ¿quién? De 45 grados. Entonces sacamos nuestra calculadora y tenemos lo siguiente. Tenemos 1649.9 por el coseno de 45, que será 1 sobre la raíz de 2, y esto nos sale 1666.69. Bien, si le colocamos el 6 nos va a salir 1669.69, en la cual nosotros queremos redondear, será 1167 libras, pero esto va a ser ahora a tensión. Recuerda que la fuerza de E a C
va a ir al otro miembro. Y tenemos la cuestión positiva y será atención. Ahora sí vamos a calcular en C, ya que vamos a tener la fuerza de BC, la CE, CG y CD y la fuerza negativa que es 1500 libras. Bien, entonces vamos a ir al nudo C. Tenemos lo siguiente. Tenemos todas las fuerzas respecto al nudo C, entonces para mí será más fácil calcular las fuerzas respecto de Y, que es hacia arriba como hacia abajo. Bien, entonces tenemos la fuerza de C a G descomponiendo por el coseno de ¿quién? De 45 más 1166.67 que va hacia arriba menos la fuerza de ¿quién? De 1500. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1166.67 menos 1500. Esto va a ser menos 333.33, en la cual vamos a colocar al otro miembro para que sea positivo, y el coseno de 45. Pero recuerda también que era 1 sobre la raíz de 2, y al pasar va a ser multiplicado este número por menos 1, ya que está positivo, y le vamos a multiplicar la raíz, vamos a multiplicar por la raíz de 2. Recuerda que la raíz de 2 va a pasar a multiplicar a este número y será 471.39 y será atención, ya que es positivo. De la misma manera vamos a hacer con la reacción de la sumatoria de fuerzas respecto de X. Entonces tenemos 1166.7 menos 833 menos la fuerza de C hacia G, pero ahora por el seno de 45 grados. Entonces la fuerza de C hacia G vamos a pasarlo al siguiente miembro. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 1166.7 menos 833, y esto va a ser positivo, 333.7, y ahora vamos a dividir por el seno de 45, en la cual el seno de 45 era 1 entre la raíz de 2, y esto va a ser igual a 471.9, y como salió positivo será atención.